Este programa es una producción independiente y su contenido es responsabilidad exclusiva de sus productores y participantes. Las opiniones expresadas no reflejan necesariamente la postura de esta emisora ni de sus anunciantes. Bienvenidos a Refrescando tu Vida. Acompáñanos junto al pastor David Abreu, donde recibirás un mensaje que renovará tu espíritu y fortalecerá tu fe. Comenzamos con Refrescando tu Vida, porque en Cristo cada día es una nueva oportunidad. Muy buenos días, sean bendecidos y bendecidas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hoy tenemos nuevamente la bienvenida a una edición más de tu programa Refrescando tu Vida, programa que va al aire gracias a Radio Grito 1200 AM, 92.1 FM HD4, 93.3 FM y Red 93.7 FM Redefine tu Vida. Para mí es una gran bendición poder compartir contigo en esta hermosa mañana palabras que van a traer refrigerio a tu alma de una manera muy especial. Está atento, está atenta, porque estoy seguro de que Dios te va a hablar en esta preciosa mañana y que tu vida va a ser refrescada, va a ser rejuvenecida, va a ser renovada en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hoy estamos comenzando el día y qué bueno que podamos en este momento, a través de la oración, este medio de gracia que Dios nos dio para comunicarnos con Él, para entregar nuestra agenda al Señor, para encomendar nuestro camino al Señor. La palabra declara: encomienda al Señor tu camino, confía en Él y en Él hará. No sé cómo será tu lista de cosas que tienes que hacer hoy. Yo tengo mi propia lista para organizarme. Tengo como 28 cosas que hacer en el día de hoy, pero qué lindo poder poner todos estos compromisos que tenemos en nuestra agenda, todas estas tareas que tenemos que realizar en la presencia del Señor y poder movernos con la convicción de que Dios va delante de nosotros como poderoso gigante, que el Señor es nuestro ayudador, que el Señor es nuestro guardador, que Él nos guarda de todo peligro en el nombre de Jesús. Así que te invito ahí donde está, tal vez esté en tu automóvil, rumbo a tu trabajo o rumbo a tu centro de estudio, tal vez está en la casa comenzando las tareas del día, pero qué mejor que encomendarte al Señor. Padre, en este momento me uno a todos nuestros radioyentes y a toda nuestra audiencia a través de las redes sociales para presentarnos delante de ti, Señor. Somos dependientes de ti, somos amantes de tu presencia, Señor, y necesitamos, Señor, que tú vayas delante de nosotros como lo prometes, como poderoso gigante, abriendo camino y haciendo cumplir tu propósito en nuestra vida. Te entregamos nuestra agenda, te entregamos, Señor, cada tarea que necesitamos realizar hoy para que tú, Señor, de una manera muy especial nos guíes, nos dirige, nos enseñe a recibir tus instrucciones, Señor, a ponerlas en práctica. Afina nuestros oídos de una manera sobrenatural para ser capaces de escucharte, Señor, de seguir tus instrucciones, Señor. Tú declaras en tu palabra: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Queremos oír esa voz como ovejas tuyas, Señor, y recibir tu dirección y ante, Señor, las demandas que traerá el día de hoy, Señor, descansar en tus promesas, descansar en que estás tú con nosotros, Señor, y caminar en tu reposo, Señor. Echamos fuera todo afán, toda ansiedad que nos pueda bloquear, todo aquello que nos impida pensar claramente, todo aquello que nos impida tomar decisiones sabias, lo echamos fuera. Y en el nombre de Jesús desatamos tu paz que sobrepuja todo entendimiento sobre cada corazón, que sobre todo aquellos y aquellas que en esta mañana están ansiosos, están preocupados, están temerosos, Señor, que tu paz se entrone sobre sus emociones, Señor, y que venga la convicción de tu espíritu que no hay razón por la cual temer, porque tú estás con nosotros, Señor, con cada uno de nosotros. Esa es tu promesa y tú eres fiel en cumplir tu promesa. Señor, encomendamos a ti este programa con el deseo que sea de bendición para todos aquellos que de una manera u otra, Señor, entren en contacto con él, Señor, y que las vidas sean edificadas y bendecidas en el nombre de Cristo. Amén. Amén y amén. Gloria al Señor. Bueno, y en esta
Mañana, como les dije en el programa anterior, queremos continuar con el tema que comenzamos el martes pasado, es esta reflexión que hemos titulado Una súplica por perdón, basada en el Salmo 51. Pero antes de entrar de lleno en materia, queremos nuevamente, como en cada programa lo hacemos y lo hacemos con mucho amor, extenderte nuestra invitación a participar de nuestras experiencias de adoración en Ciudad de Alabanza. Estamos ubicados en la carretera 444, kilómetro 0.4 en Moca, y ahí nos reunimos los domingos a las 9:30 de la mañana para adorar al Señor, impartir una palabra poderosa tanto a la audiencia adulta como a la niñez a través de la iglesia infantil. Los miércoles son nuestra noche de oración, de intercesión y estudio bíblico, y continuamos estudiando el tema de la escatología, o sea, la doctrina bíblica de los últimos tiempos. Estamos tocando temas sumamente interesantes. Ya pasamos la parte donde estuvimos examinando 4 posiciones que hay en el mundo teológico acerca de la interpretación de cómo van a ser los sucesos, el orden de los sucesos en relación a la segunda venida de Cristo, el milenio, el arrebatamiento de la iglesia, etcétera. Y vamos próximamente a hablar acerca de la segunda venida de Cristo, cómo va a ser en sí, de acuerdo a la descripción bíblica, y así seguiremos, ¿no?, tocando varios temas sumamente interesantes sobre esta área de la teología que es la escatología. También los viernes se reúnen nuestros jóvenes, Generación de Conquista, a las 7:30 de la noche, así que invitamos a todos estos jóvenes de intermedia, 13, 14 años. Tenemos hasta jóvenes adultos que participan de esta experiencia, y un ambiente de compañerismo, de amistad, de relación, de presencia de Dios, y va a ser una bendición que tu joven, tu muchacha pueda estar con nosotros los viernes a las 7:30. También para aquellos que están en el área de Aguadilla, tenemos nuestro campus, tenemos nuestra iglesia hija en Aguadilla, en la urbanización El Prado, en la misma esquina donde está la panadería y repostería El Prado. Ahí nos reunimos los domingos a las 10:30 de la mañana para adorar y bendecir el nombre del Señor, y también los jueves a las 7 de la noche para orar, para interceder y estudiar la palabra. Así que ahí nuestros hijos espirituales, Omar y Nela Maldonado, que son los pastores principales de esta casa, junto con su liderazgo, los estará recibiendo con los brazos abiertos. Así que si tú estás en Aguadilla, si estás en esa área del Prado, de la organización San Carlos, de los residenciales Montaña, Sanford, etcétera, puedes acercarte, ¿no? Serás bienvenido, serás bienvenida en nuestra iglesia en Aguadilla. Y próximamente estaremos celebrando nuestro tercer desayuno para varones. Escúchame bien, hombre, escúchame bien, varón, no importa de la edad que tenga. Estamos celebrando unos desayunos poderosos, además de tener un riquísimo menú en términos del desayuno. También hay un menú exquisito en términos de palabra, una palabra que viene para empoderar a los varones a tomar su lugar como cabeza del hogar, como sacerdote de su casa. Así que invitamos a todos los varones. Estos desayunos son completamente gratis. La iglesia los está financiando junto con otros hermanos y empresarios como el doctor Mora, que nos está auspiciando también estos desayunos. Y este próximo sábado 27 de septiembre será este desayuno, y tendremos al pastor y empresario Eliezer Crespo impartiendo una palabra a todo varón. Así que te esperamos. Si estás interesado en asistir, simplemente envíame un mensaje de texto al 787-235-1907 para asegurar, ¿verdad?, de que tú tengas tu porción de desayuno, ¿no? Pero si no, le echamos más agua a la sopa, como dice por ahí, porque si no, oramos por multiplicación. Pero llegue, varón, llega a estos desayunos. Estamos reunidos alrededor de 50 varones, que es la asistencia promedio a estos desayunos. Estamos teniendo un tiempo muy lindo, donde los hombres están siendo edificados y fortalecidos de una manera muy especial. Bueno, pero como dije al comenzar,
Seguimos con la segunda parte del tema que comenzamos el martes pasado. Si tú no pudiste ver el programa ni escuchar el programa del martes pasado, búscanos en Facebook a través de la página de Radio Grito 1200 AM o a través de la página de Facebook de la Iglesia Cristiana Ciudad de Alabanza. Ahí vas a encontrar. También nos puedes conseguir a través del canal de YouTube de Radio Grito 1200 AM. Ahí también está el programa para que lo escuche, para que repase. Bueno, estuvimos platicando la vez pasada acerca del Salmo 51 y como muy bien enseñamos, el Salmo 51 es una oración de arrepentimiento que hace el rey David después de haber sido confrontado por el profeta Natán con su pecado. El rey David, como lo explicamos la vez pasada, había caído en adulterio y había sido también el autor intelectual de la muerte o del asesinato de Urías, el esposo de la mujer con la cual él adulteró. Él fue confrontado con su pecado y asumió una actitud de arrepentimiento, y como producto de ese arrepentimiento, él compone, inspirado por el Espíritu Santo, este salmo que se ha convertido en el salmo favorito de todos aquellos que en algún momento le hemos fallado al Señor, que en algún momento hemos pecado de una manera u otra, porque como dice la palabra, el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Todos nosotros, aún los que estamos en el Señor, yo voy a cumplir el año próximo, no, este año cumplo 50 años de convertido y estoy en pie por la gracia del Señor, pero durante todos esos 50 años yo he fallado y yo he caído, he cometido mis errores, he cometido mis pecados, pero Dios me ha levantado por su gracia y por su misericordia. Y muchas veces en todo este proceso de estos 50 años de servir al Señor, he tenido con lágrimas venir delante del Señor y repetir este salmo, hacerlo mío y sentir el dolor que produce el haberle fallado a Dios, el haber en mi actitud, en mi comportamiento, haberlo ofendido, porque Él claramente establece en su palabra que si lo amamos tenemos que guardar sus mandamientos. Cuando fallamos, cuando pecamos, cuando desobedecemos los mandamientos del Señor, lamentablemente estamos fallando en amarle, porque es el amor, no el miedo al infierno, no el miedo a la condenación, no miedo a perder la salvación, es el amor a Dios lo que nos debe motivar, inspirar en caminar en obediencia a Él, porque Él es digno y que le adoremos, y la adoración no es otra cosa que obediencia al Señor. Y David, reconociendo eso, estuvimos hablando acerca del versículo 1, vamos a leer el 1, el 2, el 3, a ver hasta dónde podemos llegar en el programa de esta mañana. Pero dice: ten misericordia de mí, oh Dios, debido a tu amor inagotable, o sea, debido a tu misericordia, a causa de tu gran compasión, borra la mancha de mis pecados. Luego en el versículo 22 dice: lávame de la culpa hasta que quede limpio, purifícame de mis pecados, pues reconozco mis debilidades, día y noche me persiguen. Contra ti, solo contra ti he pecado y he hecho lo que es malo ante tus ojos. Quedará demostrado que tienes razón por lo que dices y que tu juicio contra mí es justo. Hemos leído del versículo del 1 al 5 del Salmo 51. Fíjate que después de realmente él apelar a la misericordia y la gracia del Señor, le pide al Señor que lo limpie, que lo lave, porque ciertamente el pecado, la desobediencia nos ensucia. Él se sentía sucio delante del Señor, pero apelando a su misericordia dice: lávame. Fíjate que la palabra del Señor dice que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Es hermoso ver cómo el Señor está dispuesto a limpiarnos, a lavarnos. Si nosotros reconocemos nuestro pecado delante de Él, Él es el que nos purifica.
A veces la gente se frustra, se decepciona porque tratan de cambiar con sus propias fuerzas, porque tratan de seguir reglas morales y guardar ciertas leyes y reglamentos de diferentes iglesias y denominaciones para darse cuenta de que se chocan contra la pared de su debilidad, de su carnalidad y fallan y más de uno se ha quitado, más de uno ha dejado de ir a la iglesia. ¿Por qué? Porque se siente frustrado porque le han fallado al Señor. La historia de la iglesia nos enseña que una de las cosas que Dios utilizó para traer la reforma protestante, una de las cosas que Dios usó para tocar a Martín Lutero, ese fraile agustiniano que sentía la suciedad de su pecado, que no se sentía satisfecho, se sentía sucio delante de Dios, y por más que trataba de cumplir con las dogmas de la iglesia, por más que trataba de ser fiel a las enseñanzas de la iglesia donde servía, se encontraba esa realidad en sus miembros, esa realidad en sus cuerpos, de que aún con la mente, aún con el pensamiento le fallaba a Dios y pasaban por su mente pensamientos impuros. Y muchas veces se flagelaba a sí mismo, muchas veces se autoagredía como una manera de castigarse por su pecado, tratando de hacer el papel de Dios, tratando de hacer sacrificios y penitencias para comprar el perdón de Dios. Pero nada de eso en lo profundo de su espíritu lo satisfacía, lo hacía sentir perdonado, hasta que el Espíritu Santo se le revela a través de las Escrituras y le enseña más: el justo por la fe vivirá. Y esa revelación bíblica iluminó sus ojos, trajo libertad, lo libertó de la culpabilidad, le trajo una renovación espiritual, una renovación que él quiso llevar a la iglesia de su época, pero los líderes de la iglesia de su época no quisieron aceptar esa verdad porque no le convenía, porque lo que le convenía era mantener al pueblo oprimido a través de la culpa, porque le traía aún dividendos económicos en que las personas dieran cantidades grandes de dinero para poder asegurarse a través de la compra de las indulgencias un lugar en el cielo. Pero sabes, el único que nos puede lavar de nuestro pecado es el Señor. No hay ninguna obra que tú puedas hacer. No es metiéndote en una religión, para acallar tu conciencia. No es dándole todos tus bienes a los pobres para acallar tu conciencia. Es a través de la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado. Por lo tanto, acude, dile: Señor, lávame. Y Él está dispuesto a lavarte gratuitamente. Él derramó su sangre para limpiarnos. No hay mejor detergente para limpiarnos que la sangre de Cristo. Cuando el Señor nos toca, lo impuro se transforma en puro, lo inmundo se transforma en santo, porque Dios santifica. Él decía: reconozco mis rebeliones. Tenemos que tener esa actitud de humildad, porque a veces venimos: bueno, Señor, perdóname si en algo te he ofendido. A veces nos justificamos, creemos que por ser tantas buenas obras en nosotros no hay pecado. Decimos: no, yo no le hago mal a nadie, yo no me meto droga, yo no hago esto, yo no hago lo otro, yo soy marido de una sola mujer, y nos creemos prácticamente perfectos. Nos llena un orgullo espiritual que no tiene nada de espiritual, porque es carnal. Tenemos que ser humildes y reconocer, porque aún la palabra enseña que si sabiendo hacer si sabiendo hacer lo bueno no lo hacemos, eso es pecado. Jesús confrontó a los fariseos de su época, a los religiosos de su época, que se creían autosuficientes, que vivían de acuerdo a su propia justicia y se sentían superiores a los demás, al resto del pueblo. Los fariseos que se sentían superiores a los publicanos y a los pecadores. No se juntaban con pecadores porque ellos eran superiores. Pero el Señor le destruyó ese ranchito que tenía
de falsa espiritualidad. Y le dijo, la ley dice que si adulteras eso es pecado, pero yo te digo que si tú mirares la mujer ajena y la codiciares en tu corazón, es como si hubieses adulterado, cometido el acto. Que si le dijeres fauto a tu hermano o estúpido, es como si lo hubiese asesinado. De igual manera que con la intención, solo con desearlo, ya con el deseo nosotros pecamos. Por lo tanto, realmente todos hemos pecado. Todos. Tenemos que aceptar eso por cuanto todos pecaron. Dice la palabra, todos están destituidos de la gloria de Dios. Por lo tanto, reconociendo nuestro pecado, reconociendo nuestras rebeliones, no buscando echándole la culpa a los demás ni autojustificando, tenemos que venir con esa actitud y reconocer que nuestras rebeliones nos persiguen de día y de noche. Por eso no podemos ser felices, pues tenemos una lucha interior y por eso hay que venir delante del Señor reconociendo ese pecado y reconociendo que Dios tiene razón cuando dice que todos hemos pecado y hemos sido destituidos de la gloria del Señor. Sigue diciendo en el versículo 5, pues soy pecador desde nacimiento. Así es, desde el momento en que me concibió mi madre, pero tú deseas honradez desde el vientre y aún allí me enseñas sabiduría. Otra versión dice, en pecado me concibió mi madre. Algunos eruditos piensan que David declara esto porque su concepción fue producto de un pecado de adulterio de parte de Isaí. Que él no era un hijo legítimo del matrimonio de Isaí con su esposa. Y eso lo confirman cuando vino Samuel a la casa de Isaí, porque Dios lo envió, porque ahí estaba el sucesor, el que iba a ser rey de Israel. Isaí le presentó a todos los hijos, pero no le presentó a David. David era tenido en menos por sus hermanos y aún por su propio padre. Lo dejó cuidando las ovejas en el campo. Cuando las instrucciones del profeta y juez Samuel era, tráeme a todos tus hijos, preséntame. ¿Por qué dejó a David fuera? Tú no te has preguntado por qué David fue excluido de esa reunión. Y aunque Samuel de momento pensó que en algunos de ellos estaba el ungido del Señor, el que iba a ser rey de Israel, porque se dejó llevar por su apariencia, hombre guapo, hombre fuerte, talentoso, pero el Señor le dijo, no, ninguno de ellos es, porque yo no miro lo que mira el hombre mira lo externo, yo miro el corazón, ninguno de ellos es. Y entonces le tiene que hacer Samuel la pregunta a Isaí, ¿te queda alguno? ¿Están aquí todos tus hijos? No, hay uno que dejé en el campo allá, es más jovencito. Pues mándalo a traer. No me voy a sentar a comer con ustedes hasta que me traiga ese. Y cuando llegó David, el marginado, el que era tenido en poco, ese fue el que el Señor escogió. Y algunos piensan, de hecho, hay una serie que salió, creo que la tiró también Amazon Prime y también, no sé si Netflix la tiró, que es The House of David, la casa de David, que recalca ese punto de la historia de David, de que David fue marginado porque era de otra mujer, no era de la esposa legítima de Isaí. Para ese entonces, según David, no se habla nada de la mamá de los hijos de Isaí, tampoco se habla nada de la mamá de David, pero sí hay esta frase que ha hecho que algunos eruditos piensen eso, en pecado me concibió mi madre. Pero si tratamos este punto teológicamente, hay una parte en la teología que habla sobre la depravación total. Todos nosotros en Adán, desde que Adán pecó a causa del pacto,
todos nacemos en pecado. Cada ser humano nace con una naturaleza pecaminosa, con una inclinación a hacer lo malo. Si tú dejas a un niño y no lo educas, no le enseñas lo bueno y lo malo, no lo corriges y lo dejas que ande de acuerdo a sus deseos, te vas a dar cuenta que va a tender a hacer lo malo. Va a tender a hacer cosas que le hacen daño. Va a tender a seguir ciertos instintos en su naturaleza pecaminosa que van en contra de los principios del reino de Dios. Por eso es necesario ese encuentro con Cristo. Por eso el ser humano, yo soy de los que pienso que en términos de salvación el ser humano perdió su libre albedrío, porque un esclavo no tiene libre albedrío y todo ser humano nace siendo esclavo del pecado. Y que el libre albedrío es un mito, porque todo ser humano es esclavo del pecado, dice la Escritura. Y al menos que Cristo los liberte, no pueden ser verdaderamente libres. Por eso David reconocía que desde niño, a veces pensamos, no, que los niños no saben nada. No. Desde niño, los niños necesitan a Cristo. Los niños necesitan tener un encuentro, ser limpios de su pecado. Porque nacen con esa tendencia y necesitan un Salvador. No solo los adultos, no solo todos los niños, desde el vientre de su madre, porque David decía, mira, en el vientre de mi madre, dice, pero tú deseas honradez desde el vientre y aún allí me enseñas sabiduría. O sea, como Dios está consciente y se ocupa de ese feto porque tiene vida y es valioso para Dios. Entonces, desde ahí hay que ministrarle, para que no hay que seguir administrando y llevándolo por la palabra, porque si no hacemos eso, miren, el enemigo quiere destruir a la niñez y hay esa intención. Sigue en el versículo 7 diciendo, purifícame de mis pecados y quedaré limpio, lávame y quedaré más blanco que la nieve, límpiame. Porque ciertamente cuando el Señor nos limpia de verdad. No hay lugar para la culpa, para la acusación. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios, a quienes Él ha justificado? ¿Quién los puede acusar cuando Él nos limpia? A través de su perdón nos purifica de todo pecado y tenemos una nueva oportunidad para levantarnos. Porque al Él limpiarnos quedamos más limpios que la nieve. La lepra es tipo del pecado. Y es por eso que cada vez que una persona era limpiada de la lepra, tenía que acudir al sacerdote y presentarse y practicar un rito de purificación establecido en la ley de Moisés. De igual manera, el Señor nos limpia de la lepra del pecado. Que así como la lepra en lo natural corroe la piel, corroe los tejidos del cuerpo humano, de igual manera el pecado corroe nuestra alma, corroe nuestro corazón, los destruye, nos lleva cada vez a lo más profundo, más bajo cada día, pero gracias a Dios por Cristo Jesús, cuya sangre nos limpia de todo pecado. Por eso hay una invitación en medio de tu dolor ocasionado por el pecado, con una actitud de arrepentimiento, reconociendo que has pecado, puedes tener asegurada de que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Devuélveme la alegría. Deja que me goce ahora que me has quebrantado. No sigas mirando mis pecados. Quita la mancha de mi culpa. Crea en mí un corazón limpio y renueva un espíritu fiel dentro de mí. No me expulso de tu presencia y no me quites tu Espíritu Santo. Fíjate lo que le pide. Porque cuando pecamos, el Espíritu que habita en nosotros nos contrista, se pone triste, hay tristeza. Cuando somos hijos de Dios, es una de las señales que somos hijos de Dios. Cuando nosotros pecamos no es como comernos un chavo de pan, como dicen aquí en Puerto Rico, no. El pecado produce dolor. El pecado nos
entristece. Algunas personas llegan a caer hasta en depresión por la culpa, pero ya la culpa llega al momento en que se vuelve psicopatológica. Pero realmente el Espíritu Santo nos redarguye. No necesitamos tener un reglamento. La ley de Dios ha sido escrita en la tabla de nuestros corazones. En el nuevo pacto, ya la ley del Señor no está en tablas de piedra. En el nuevo pacto, la ley de Dios está en la tabla de nuestro corazón, escrita por el Espíritu Santo. Y es el mismo Espíritu Santo que dice, fallaste. Nos redarguye, nos convence de pecado, no para llevarnos a caer en la culpabilidad, sino para producir en nosotros un verdadero arrepentimiento y darnos una nueva oportunidad de levantarnos, ser perdonados y ser purificados en el nombre de Jesús. Así que ya me tengo que despedir de ustedes, pero tengo la certeza en el nombre de Jesucristo que Él te ha hablado hoy. Y simplemente te invito a que ahí donde estés, tú hagas tuya esta oración del Salmo 21, del Salmo 91, perdón. Salmo 51, perdóname, lo cambié 2 o 3 veces. Salmo 51. Y tú puedas decir, Señor, ten misericordia. Padre, oramos. Padre amado, venimos delante de ti. Hacemos nuestra la oración del rey David en el Salmo 51. Y te pedimos, Señor, que tú tengas misericordia de nosotros, que perdone nuestras rebeliones, porque contra ti hemos pecado y hemos hecho lo malo delante de tus ojos. Hoy reconocemos nuestra culpa, hoy reconocemos nuestro pecado y venimos delante de ti para que tú nos limpies, para que tú nos purifiques, para así poder presentarnos delante de ti y sea agradable delante de ti nuestra adoración y nuestro servicio. Señor, transforma nuestro corazón, Señor. Oh Padre, de un corazón de piedra en un corazón de carne, Señor. Y ayúdanos, Señor, en un espíritu recto dentro de nosotros, Señor, para caminar de acuerdo a tus estatutos, de acuerdo a tu palabra, de acuerdo a tu voluntad. Cámbianos, Señor. Nosotros somos incapaces de cambiar por nuestra propia cuenta, Señor, pero porque hay una ley que opera en nuestra carne, que es el pecado que está operando en nosotros. Pero hoy apelamos a tu victoria sobre el pecado en la cruz del Calvario, para que esa victoria se manifieste en nuestra vida. Hoy apelamos a la obra que tú hiciste para libertarnos de toda culpa y de transformarnos, Señor. Oh Señor, Padre, que vivamos de acuerdo a lo que somos al nacer de nuevo, santos y justos delante de ti. Límpianos, Señor, y ayúdanos a caminar en obediencia, declarando y creyendo lo que dijo el apóstol Pablo, que ya el pecado no se enseñoreará más de nosotros, porque no estamos bajo la ley, sino que estamos bajo la gracia. A ti nos encomendamos y te pedimos, Señor, gracias, te damos gracias por tu perdón y por limpiarnos de todo pecado. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, será hasta el próximo martes, una bendición poder compartir contigo esta preciosa mañana. Bendiciones. Esto ha sido Refrescando tu Vida con el pastor David Abreu. Recuerda, Dios tiene un propósito para ti y cada día es una nueva oportunidad para caminar en su gracia. Nos encontramos en el próximo programa.